Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquel tiempo, Pedro y Juan subieron al templo para la oración vespertina, a eso de las 3 de la tarde. Había allí un hombre lisiado de nacimiento, a quien diariamente llevaban y ponían ante la puerta llamada la Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Aquel hombre, al ver a Pedro y a Juan cuando iban a entrar, les pidió limosna. Pedro y Juan fijaron en él los ojos, y Pedro le dijo, «Míranos». El hombre se quedó mirándolos en espera de que le dieran algo. Entonces Pedro le dijo, «No tengo ni oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo, en el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina». Y, tomándolo de la mano, lo incorporó. Al instante sus pies y sus tobillos adquirieron firmeza. De un salto se puso de pie, empezó a andar y entró con ellos al templo caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, y al darse cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado junto a la puerta, hermosa, del templo, quedaron llenos de miedo y no salían de su asombro por lo que había sucedido. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección, iban 2 de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los 2 discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando, tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles, que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron, diciendo, quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro, con razón nuestro corazón ardía, mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron, de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. En este día la palabra de Dios nos presenta una escena que es un signo profundo de la acción de la iglesia naciente. Pedro y Juan suben al templo a la hora de la oración. No han abandonado las prácticas de su pueblo, al contrario, las integran en su nueva fe. El templo sigue siendo lugar de encuentro con Dios. Pero ahora, en ese lugar sagrado, va a ocurrir algo que manifestará el poder del nombre de Jesús. A la entrada del templo, en la puerta llamada Hermosa, yace un hombre lisiado de nacimiento. Su condición es desesperante, nunca ha podido caminar. Su vida depende de la limosna que otros le dan. No tiene esperanza de curación, su única esperanza es la caridad de los que pasan. Es la imagen de la humanidad sin Cristo, incapaz de caminar por sí misma, dependiente de limosnas, postrada a la puerta de la vida pero sin poder entrar. Cuando Pedro y Juan pasan, el hombre les pide limosna. Es lo único que puede pedir. No espera más. Pero los apóstoles tienen algo más que dar. Míranos, le dice Pedro. Es una llamada a la atención, a la fe. El hombre los mira, esperando recibir algo. Pero lo que recibe supera todas sus expectativas. Pedro pronuncia las palabras que son el corazón de la iglesia naciente, no tengo ni oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo, en el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina. Los apóstoles no son ricos en bienes materiales.
No pueden ofrecer dinero. Pero tienen algo infinitamente más valioso, el poder del nombre de Jesús. No es una fórmula mágica, es la invocación del Señor resucitado, que sigue actuando en su iglesia. Pedro no se limita a pronunciar palabras. Toma al hombre de la mano y lo incorpora. La fe se traduce en gesto. Y el milagro ocurre, al instante, los pies y los tobillos del hombre adquieren firmeza. De un salto se pone de pie, comienza a andar, y entra con ellos al templo caminando, saltando y alabando a Dios. La curación es integral. No solo recupera el movimiento, sino que expresa su alegría con saltos y alabanzas. Su cuerpo, antes inútil, ahora es instrumento de alabanza. Entra al templo, es el lugar del que siempre había estado excluido. La curación lo reintegra a la comunidad de adoración. El pueblo lo reconoce. Es el mismo que pedía limosna sentado junto a la puerta hermosa. Pero ahora está de pie, salta, alaba. La reacción de la gente es de temor y asombro. No entienden lo que ha sucedido, pero perciben que algo extraordinario ha ocurrido. En este día la palabra de Dios nos conduce por el camino de Emaús, un relato que es como un resumen de todo el camino de la fe. Dos discípulos, tristes y desconcertados, caminan hacia un pueblo lejano, alejándose de Jerusalén, la ciudad de la cruz. En el camino, se encuentran con un desconocido que resulta ser el mismo Jesús resucitado. Es un relato que nos habla de la oscuridad de la desesperanza, de la luz de la Escritura, del reconocimiento en la fracción del pan y de la alegría de la fe que vuelve a la comunidad. Los discípulos caminan hacia Emaús. Es un viaje de huida. Salen de Jerusalén, donde todo ha fracasado. Han visto morir a su maestro, han escuchado los rumores del sepulcro vacío, pero no entiende. Su rostro refleja la tristeza. Caminan discutiendo sobre lo que ha pasado, pero no llegan a comprender. Están sumidos en la desilusión. Habían esperado que Jesús fuera el libertador de Israel, pero ahora ha muerto. Sus esperanzas están rotas. Jesús se acerca y camina con ellos. Es la iniciativa del resucitado, no espera que lo busquen, se acerca a los que huyen. Pero sus ojos están velados. No lo reconocen. El mismo Jesús está presente, pero ellos no pueden verlo. Es la condición de la fe antes de la iluminación, caminamos con el Señor, pero a menudo no lo reconocemos. Jesús les pregunta por su tristeza. No es que no sepa, sino que los provoca a hablar, a expresar su dolor. Cleofás, con cierta ironía, le responde, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido? Cuentan la historia de Jesús, un profeta poderoso, entregado a la muerte, crucificado. Y confiesan su desilusión, nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel. La esperanza se ha convertido en desencanto. Mencionan los rumores de la resurrección, pero no les han dado fe. No han visto al Señor. Entonces Jesús les reprende suavemente, qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. Su problema no es intelectual, sino de corazón. No han entendido que el Mesías debía padecer para entrar en su gloria. Jesús no les reprocha el sufrimiento, sino la falta de comprensión de las Escrituras. Y entonces, Jesús les explica. Comienza por Moisés y sigue por todos los profetas. Les muestra que toda la Escritura habla de él, que la necesidad de la pasión está anunciada, que la gloria sigue a la cruz. Es la primera catequesis de la Iglesia, la interpretación de la Escritura a la luz de la Pascua. El corazón de los discípulos comienza a arder, aunque aún no lo saben. Llegan a Emaús. Jesús hace como que sigue adelante. No se impone, respeta la libertad. Pero los discípulos le insisten, quédate con nosotros, porque ya es tarde. Es la oración de la fe, quédate, Señor. Y Jesús se queda. Entonces, en la mesa, toma el pan, lo bendice, lo parte y se lo da. Es el gesto eucarístico. En ese momento, los ojos se les abren. Lo reconocen. No es en la explicación de las Escrituras, sino en la fracción del pan, donde lo reconocen. La Eucaristía es el sacramento del encuentro con el resucitado. Pero en el mismo instante en que lo reconocen, Él desaparece de su vista. La presencia física se retira para dar paso a la presencia de la fe. Ya no lo verán como antes, pero lo llevarán en el corazón. Los discípulos reflexionan, con razón nuestro corazón ardía, mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. El ardor del corazón es el testimonio de la acción del resucitado. No necesitan pruebas externas, tienen la experiencia interior. Y entonces, vuelven a Jerusalén.
No se quedan en Emaús. La alegría del encuentro los impulsa a regresar a la comunidad. Allí encuentran a los 11 reunidos, que ya tienen su propio testimonio. De veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. La fe es personal, pero se vive en comunidad. El testimonio de unos confirma el de otros. Hermanos, este relato de Emaús es el nuestro. También nosotros caminamos a menudo por caminos de desilusión, alejándonos de Jerusalén, de la comunidad, de la cruz. También nosotros tenemos el corazón triste, las esperanzas rotas. Pero el resucitado se acerca, camina con nosotros, nos explica las Escrituras, y en la fracción del pan se nos da a conocer. El camino de Emaús tiene etapas que son las de nuestra vida de fe. La desilusión inicial, cuando creemos que Dios no ha cumplido sus promesas. El encuentro con Jesús que nos explica la Escritura, haciéndonos arder el corazón. El reconocimiento en la fracción del pan, en la Eucaristía. Y finalmente, el regreso a la comunidad para compartir la alegría del encuentro. Que esta Pascua nos encuentre en el camino de Emaús. Que el Señor se acerque a nosotros cuando más tristes estamos. Que nos abra las Escrituras y nos haga arder el corazón. Que nos reconozca en la fracción del pan. Y que, llenos de alegría, volvamos a la comunidad para proclamar que de veras ha resucitado el Señor. Amén.